lugar, bienvenidos y bienvenidas a este foro ICEX. Este es un panel centrado en industrias creativas y en particular, sobre todo, en audiovisual. Y la verdad, lo primero es daros las gracias por estar aquí y a los panelistas de lujo que tenemos por haber aceptado la invitación de ICEX y a Diana, Teresa y el resto del equipo por haber puesto en marcha este proyecto. Como digo, vamos a hablar de industrias culturales, de internacionalización, de la importancia de la propiedad intelectual para construir una buena estrategia de internacionalización y también sobre cómo internacionalizar bien esa propiedad intelectual, de los nexos con otros sectores creativos. Por poneros un ejemplo, hace poco Parrot Analytics publicaba unos datos y señalaba que el 60% de los ingresos de las plataformas se pueden atribuir a contenidos basados en IPs previamente existentes, ¿no? Y todos hemos visto tantas secuelas y spin-offs, etcétera, ¿no? Y en los últimos 8 años, también esas plataformas, casi el 35% ha estado basado en libros y un 30-25% en franquicias, secuelas, spin-offs de otras películas, ¿no? No es un tema bastante polémico, no vamos a hablar de ellas, pero solo para dar una idea de la importancia que tiene la propiedad intelectual, ¿no? Y la marca. Y tenemos ejemplos de empresas españolas tractoras que con un producto audiovisual pues, han tirado de otros sectores y al contrario, ¿no? De éxitos editoriales que se han llevado, o de videojuegos que se han llevado a películas. Y bueno, es un sector que a todo el mundo le gusta, del que mucha gente opina y tiene ideas, pero es un sector que tiene yo creo una ventaja casi desconocida. Es un sector muy, muy innovador, ¿no? Tira de innovador, aplica innovación, está constantemente innovando y constantemente compitiendo, ¿no? Y cada vez compitiendo más por unas audiencias muy fragmentadas, de móviles, con attention span limitado, gente haciendo fan content por un lado o por otro, todo el mundo publicando cosas y conseguir la atención es cada vez más difícil. Voy a presentar a los ponentes y antes de eso quería contaros que este panel iba a ser en formato pecera, que no sé si lo conocéis, yo no lo conocía. Es una mezcla de sillas musicales y teatro circo romano, pero al final vamos a ir hacia un panel un poquito más clásico en la forma que no en el fondo y con una innovación que es que, por supuesto, vamos a dar la oportunidad a todo aquel que tenga pues interés en compartir su experiencia, en venir aquí, sentarse en mi silla y contarla, ¿no? El foro está basado y centrado en el cómo, o sea, no aspiramos a tener verdades universales, sino a escuchar de 6 grandes expertos cómo gestionan ciertas áreas y cómo manejan su día a día. Entonces, dejadme que primero haga una ronda de presentación, aunque tenéis los títulos y los cargos detrás. Empiezo por Diego Fandiño. Todos aquí tenemos más de 20 años de experiencia, no vamos a matizar si son 50, 40, 30. Hay una excepción, pero que... Fui muy precoz. Más que justificada, más que justificada. Subdirector de contenidos infantiles a Radio Televisión Española, con más de 20 coproducciones, con muchísima experiencia, con trabajos, con muchos galardones. O sea, gracias por estar aquí, Iago. A ti, a vosotros por invitarnos y a ICEX por montar este sarao tan gordo. Gracias. Muchas gracias. Sí, Natalie Martínez, presidenta de Dibus, también es productora, directora, empresaria. Mujer orquesta. Primera presidenta de Dibus, ¿no? Primera mujer presidenta de Dibus, y también tienes numerosos premios, tienes Goya también, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme a participar. Encantada de estar aquí y también gracias al ICEX por montar y siempre contar con nosotros y darnos visibilidad a este sector. Muchas gracias. Diego Ibáñez tiene, Chief Brand Manager, Chief Brand Officer. El de las marcas. El que sabe y gestiona las marcas de Planeta Entertainment, bueno, con también muchísima experiencia con empresas de primer nivel, con marcas de primer nivel y bueno, con Planeta, que tiene una clara vocación por construir marcas e IPs solventes. Pero no tengo un Goya, no tengo un Goya. Bueno, debo decir que después de Natalie, muchísimas gracias, es un placer, de verdad, creo que es un formato muy divertido y que creo que va a ser una reunión muy divertida porque nos vemos muchas veces todos los que estamos aquí, pero no todos, pero a la mayoría, y no tenemos tiempo de
discutir y compartir cosas. O sea, que creo que va a estar muy bien. Muchas gracias, muy buena iniciativa. Muchas gracias. Paso a ella. Claudia, 60 años de experiencia decías, ¿no? 70. 70. Muy bien llevados, si me preguntas. Bueno, Claudia Nariu trabaja en Filmax, conoce muy bien Hollywood, has estado 2 años ahí organizando un montón de eventos interesantísimos. Filmax es una referencia en el sector audiovisual español, ¿no? Como distribuidora, productora clásica. Y nada, muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias a vosotros. La verdad es que estoy especialmente contenta porque estoy volviendo a la que fue mi casa durante unos años, o sea que muy ilusionada de estar aquí y el evento es fantástico, así que gracias. Muchas gracias. Xavi Mas, fundador de Liquid Rock Entertainment. Cofundador. Con también cierta experiencia en el sector audiovisual y del entretenimiento infantil y bueno, pues con oficina en Miami también y apostando por proyectos muy curados, muy con visión global, etcétera, ¿no? Xavi, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y obviamente encantado de estar y a ICEX por invitarnos. Muchas gracias. Last but not least, Maripaz Ramos, compañera, ha sido directora general de Comercio e Inversiones, directora de Investing Spain, actualmente consejera comercial en Francia, ha sido jefa mía y... Sí, yo me acuerdo, pero tú no. Eso pasa, así que bueno, gracias. Luego me lo recuerdas. Gracias por estar aquí. Gracias. Yo voy a intentar hablar un poco del lado francés, el lado oscuro, menos hollywoodiano, sí, pero que también tiene su interés como modelo. Muchas gracias. Si hay un país que se toma en serio la cultura y la industria cultural es Francia y luego nos contarás. Bueno, como al ser esto una pecera tendríamos que presentar todos los peces, pero vamos a parar aquí. Presento solo los que estamos aquí. Si os parece, vamos a empezar ya la discusión, empezando por Iago. La idea es un poco que nos cuentes, bueno, el papel en general que le dais en Televisión Española y en vuestros productos a la marca y a la IP, cómo construís marcas tan sólidas. En el caso de la internacionalización, y Clan es también un ejemplo, quizás cosas a evitar y un poco siempre el debate entre cómo hacer que una IP, voy a hablar de IP, que es PI, ¿no? IP local tenga appeal internacional y cómo adaptarlo y si eso lo haces luego o partís desde esa visión un poco global. En nuestro caso, evidentemente Televisión Española y en el caso infantil, que es un poco lo que me atañe a mí, pensar que para nosotros el foco es Clan, el canal en Televisión Española. Mejor dicho, no el canal, la marca Clan, que tiene un canal lineal, tiene plataformas digitales, tiene redes sociales, tiene presencia en YouTube, tiene presencia en todos los sitios donde consideramos que pueda haber nuestro target, que son los niños, ¿vale? Esa visión la trasladamos a la hora también de seleccionar proyectos, o bien sea para emitirlos, o bien, yo creo que es lo más interesante, en nuestro rol de apoyo a la industria española y especialmente apoyo a la industria de la animación española. Evidentemente, como medio público, tenemos que ayudar a proyectos pequeñitos que tienen un instinto más de servicio público, un objetivo más de servicio público, pero también buscamos que se generen esas marcas, esas grandes marcas que nos vayan a acompañar a lo largo del tiempo. Una de las características que tiene la animación, además, es que por su perfil, por la necesidad de conseguir altos presupuestos, largos plazos de producción, la complejidad que tienes, como decías antes, desde un perfil tecnológico, requiere prácticamente en el, no sé, voy a inventármelo, el 80%, en el 90% de los casos, de coproducciones al menos entre dos productoras y en muchos de los casos coproducciones internacionales. Eso hace que sea un mercado que a la hora de presentar, de desarrollar una serie, unos personajes, ya se analiza desde una perspectiva de marca. No es yo hago una serie para que funcione en este slot en Clan en España. Yo estoy construyendo una marca para que tenga unos valores que, por ejemplo, en el caso de Europa, todo lo que somos las televisiones públicas, nos vamos a sentir reflejados. Entonces será más fácil que esa marca encuentre una coproducción en Bélgica o encuentre una coproducción en Italia o en Francia, por ejemplo. Bueno, Francia es un poquito más complicado,
pero solo porque tiene mucho dinero, nada más. Solo por eso. No, pero es un poco el fin. Al final también para nosotros como medio público tenemos que ver que la internacionalización es una forma de proyectar la marca de Televisión Española, ergo es una forma de proyectar marca España fuera. Y por eso no solo estamos a este lado del charco en el caso de coproducciones con Europa, sino tenemos un foco especial en las conexiones con toda la parte de Iberoamérica. Y ahí se generan dinámicas muy buenas, porque la internalización no va solo de encontrar a alguien que me ayude a pagar la fiesta, va de encontrar un socio que me aporte cosas que yo no tengo y muchas veces que me enseñe a hacer las cosas de una manera distinta. Y ese aprendizaje no solo lo tienes yéndote a los grandes países como pueda ser Francia, Inglaterra, Italia, Alemania. Por ejemplo, cuando te vas a Latinoamérica, que están acostumbrados a producir low budget en situaciones inestables económicas, muchas veces también te dan aprendizajes de resiliencia, de cómo montar coproducciones, cómo diseñar y cómo llegar a mercados que a priori parecerían imposibles. Gracias, Egon. Pues paso a Natalie. Bueno, ya lo ha dicho todo Yago, creo que nos podemos ir. Ha hecho una exposición estupenda, ultra completa y muy acertada de cómo funcionamos en el sector de la animación. Sí que es verdad, bueno, yo soy presidenta de Dibus y no vengo a hablar aquí de mi libro, sino del de Dibus, que somos más de 50 empresas representadas ahí. Tenemos muchos socios que, bueno, trabajan desde empresas más pequeñitas, más pymes, hasta empresas más grandes, Planeta es uno de ellos. Y entonces, claro, hay distintas estrategias. A mí sí que me gustaría, por completar un poquito la imagen que está dando, o la visión que está dando Yago, comentar que, claro, nosotros dentro del mundo de la animación, especialmente el español, somos un sector muy fraccionado, es decir, hay mucha pyme, hay grandes empresas, pero hay mucha pyme. Y la manera en la que se aborda la construcción de la IP en estas empresas suele ser distinta. Las pymes, sobre todo las más jóvenes, que hay mucha también empresa emergente, muchas veces abordan la protección de la IP como algo meramente burocrático, ¿no? Hay que registrar esto para que nadie me lo copie. Y ahora cada vez más están aprendiendo que, claro, eso no es solamente por eso, es porque ese es el valor intangible, pero es una propiedad intangible que tú tienes en tu empresa que vas a poder explotar, ¿no? Entonces, muchas de las empresas cuando empiezan tienen esa imagen un poquito más naif, ¿no? De, bueno, cumplo con los requisitos, check, 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 he registrado, pero no se dan cuenta que en realidad lo que están haciendo es creando una propiedad intelectual, pero una propiedad, ¿no? Y eso es un valor de la empresa. Entonces, yo creo que lo que comentaba Yago, que es una de las grandes verdades de nuestro sector, que es que exportamos fenomenal. Nuestras IP son universales, sin perder la parte local, como decíamos, de visión, de cultura, de idiosincrasia de cada uno de los países que coproducimos, pero es verdad que tendemos mucho a coproducir con otros países, también internamente dentro del espacio español, estatal, pero también internacionalmente, y eso nos hace, yo creo que muy fácilmente exportables, porque lo que traducimos no son textos o diálogos, traducimos emociones, principios. Hablamos de valores universales y eso es lo que traducimos de un idioma a otro, pero desde la perspectiva, desde el enfoque de cada uno de los países, y eso es lo que nos hace mantener esa imagen de marca que luego nos hace diferentes, porque si no al final correríamos el riesgo de que todos los contenidos fueran iguales, ¿no? Entonces yo creo que eso en España lo hacemos muy bien. A las pruebas me remito, hay cantidades de Cleo Cooking, desde Pocoyo, hay cantidad de IPs que han viajado fenomenal y hay algunas que incluso no son conocidas para el gran público quizá, pero aún así como mínimo se han vendido en 20 o 30 países. Esto es algo que no se sabe. Es decir, hay IPs que son IPs que nosotros conocemos en el sector, el gran público igual aquí no las conoce o no son mundialmente conocidas como Pocoyo, y sin embargo como mínimo se venden a todos estos países. En parte porque efectivamente estamos obligados a coproducir, y en parte porque tenemos esa capacidad exportadora donde nuestros productos viajan muy bien. Entonces yo creo que eso es una virtud que tenemos, que estamos aprendiendo a aprovechar, pero que tenemos que aprovechar todavía más. Y gracias. Seguro que nos puede dar Diego algún ejemplo estupendo de cómo hacerlo, que ellos lo hacen muy bien. Gracias a todos. Nosotros, yo trabajo en DEA Planeta, que no es estrictamente Grupo Planeta, es decir, somos mucho más pequeños que Grupo Planeta. Somos una criatura nacida hace 25 años de Grupo Planeta y de Agostini, con lo cual somos tan españoles como italianos, dependiendo de dónde estemos, decimos que somos más españoles o más italianos, por aquello de que interese. Pero tiene mucha relevancia por cuanto nosotros nacimos internacionales un poco desde el principio. Hemos tenido un poco esta españolidad y esta italianidad desde el momento cero y nos ha obligado a pensar así, ¿no? Voy a mencionar que
nuestro enfoque, si nos conocéis un poco en DEA Planeta, nosotros tenemos oficinas en todo el sur, centro y este de Europa, que siempre han hecho distribución de contenidos y explotación de licencias. Hemos utilizado ese enfoque a la vez, que era muy rompedor hace 20 años, en donde trabajábamos el contenido como posicionamiento para desarrollar la licencia. Es decir, éramos capaces de sacrificar fees en las televisiones por trabajar con los mejores. ¿Qué ocurre? Bueno, este es el ejemplo más típico a nosotros. Yo entiendo que ese fabricante de lavadoras está vendiendo un producto en el mundo internacional, dice, hombre, yo es que vendo peor que hace 30 años. Bueno, claro, no hay más competencia. Están las lavadoras coreanas, las lavadoras chinas. Es que a nosotros es que la lavadora la hace cualquiera, ¿no? Desde el punto de vista de DEA Planeta como distribuidor comercializador, la competencia es cualquiera. Entonces, si nosotros podemos decir que la famosa fragmentación de la audiencia, digo, a la hora de financiar y producir una IP, que es lo que nosotros hacemos, por una parte, la fragmentación hace que baje el ingreso publicitario, con lo cual Yago tiene menos dinero que hace 20 años para comprar, eso es un problema. Y el segundo es que mucha gente mirando muchas pantallas a la vez hace que la cobertura, es decir, ese momento maravilloso del anunciante, del juguetero, del retailer, en el que todo el mundo está mirando ese spot a la vez, eso ha desaparecido. Con lo cual el retailer, el Corte Inglés, no sabe qué productos tener, no sabe qué propiedades van a funcionar, con lo cual nos han quitado el suelo que pisamos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cerramos? Pues mira, no. Hay una oportunidad maravillosa para empresas medianas y pequeñas que son capaces de llegar a territorios donde antes no se podía, ¿no? Entonces, algunas recetas, que puede ser la nuestra, ¿no? Que nos funcionan en este entorno, o pensamos que nos funcionan dentro de la dificultad. Por una parte, agarrarse a los clásicos. Lo estábamos hablando antes. Los clásicos son maravillosos. Los clásicos los conoce mucha gente y eso ya es una ayuda. Tienes un escalón que la nueva cosa que está produciendo un coreano no la tiene, ¿no? Pensar en local, pero también en regional. Tenemos mucho más en común los españoles y los italianos de lo que podíamos pensar. Nosotros ahora tenemos un proyecto que es alemán, donde está la televisión española, que se llama Magic Lily o Exe Lily y se llama Kika Superbruja, que lo conoceréis. O incluso la Maga Martina en Italia o en Cataluña, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también tenía otro nombre. ¿Son locales? Pues mira, no lo sé, realmente sí. La gente piensa que la abeja maya es española y es de televisión española y no es española. Es un producto japonés. Y esto es lo maravilloso de los clásicos, ¿no? Regional, nuevamente, te da un territorio más amplio. Apostar por proyectos que, siendo locales, tienen un enganche en otros territorios afines, ¿no? Como decía Yago, incluso a nivel cultural. Empezar en digital. Siempre que puedas probar la temperatura antes de meterte, muchísimo mejor, ¿no? El digital no tiene absolutamente nada de malo, porque el target acepta una producción un poquito más baja de, digamos, de valor percibido, ¿no? Y probar también en territorios que sean afines culturalmente. O sea, no vayamos con Exe Lily a China, quizás sea un poquito mejor apostar por el centro europeo. Y una cosa también importante es centrarte en los canales donde va a estar tu target, ¿no? A lo mejor hay que producir en TikTok directamente, si tienes gente de 13 y 16 años, y no pasa absolutamente nada, ¿no? La última, que luego, si tengo el turno de la palabra de nuevo, que no sé si lo conseguiré, es hablar de las alianzas, que son esenciales ahora más que nunca para conseguir la internacionalización de la IP. Muchas gracias. Lo guardéis por aquí. Claudia, adelante. Muy bien. Pues yo trabajo para Filmax. Filmax es un estudio de cine, televisión y animación. Eso implica que cubrimos todos los eslabones de la cadena de valor dentro de la industria, desde el desarrollo hasta la producción, también exhibición en España y ventas internacionales de nuestros productos y productos de terceras partes. Nosotros tenemos 70 décadas de experiencia, bueno, convirtiendo contenidos en universos transmedia que han trascendido el cine globalmente. Para nosotros la propiedad intelectual, la IP, es un elemento estratégico fundamental en nuestra estrategia empresarial. Para nosotros esto nos ha permitido desarrollar líneas de negocio rentables y sostenidas en el tiempo. Tenemos IPs que llevan funcionando más de 20 años. Nos ha permitido volver a dar vida a contenidos que estuvieron muertos en su momento y también a trabajar con otras industrias, ya sean creativas o no sean creativas. Ahora, bueno, por ser un tema de estricta actualidad, me gustaría
mencionar un proyecto concreto, que es nuestra franquicia de contenido SuperThings, que se desarrolló de la mano de una IP preexistente que ya tenía una vocación audiovisual, que son los juguetes SuperThings, unos juguetes muy coloridos, coleccionables, fabricados por la empresa catalana Magic Box, líderes en ventas en España y en otros países europeos, que hemos llevado al mundo audiovisual de la mano de Tandem Films, también de Turanga, con el apoyo inestimable de Televisión Española. Y que ya está en emisión en España y que pronto lo estará en muchos otros territorios gracias a nuestros socios de Liquid Rock, y que no solo es una adaptación de una IP preexistente, es básicamente la creación de un universo narrativo que no existía previamente y que no se va a quedar en esto, sino que va a tener desbordamientos en otras muchas, o puede tenerlo en otras muchas industrias. No quiero explayarme en todos los casos, todos los ejemplos prácticos que tenemos, porque creo que pueden venir, que iremos hablando de ellos, pero que la industria audiovisual y la protección de una buena IP puede tener desbordamientos en numerosas otras industrias, como son la industria de la educación. Tenemos el ejemplo de Pulseras Rojas, que es una serie emblemática para nosotros. Es una serie que ha viajado por vía de remakes y también de ventas del contenido final a numerosísimos territorios y que se usa todavía a día de hoy en numerosos, con fines didácticos en numerosos colegios, hospitales a lo largo del mundo. Tenemos nuestra joya del terror, la franquicia de REC, que además de haber sido un bombazo de taquilla en España y en otros territorios, se vendió como remake a Estados Unidos, donde se produjo la película Quarantine. Y también tuvo desbordamientos en la industria del entretenimiento en vivo y del turismo. Tiene una atracción divertidísima en el pasaje del terror de Portaventura, por ejemplo. Y tenemos numerosos otros ejemplos, pero bueno, de momento le paso la palabra a Xavi. Gracias. Liquid Rock es una empresa relativamente reciente, se fundó el año pasado, pero juntamente con mi socio, con Roberto, llevamos ya más de 20, posiblemente casi 30, yo más de 20 en la industria del audiovisual, en particular con una especialización en el ámbito de la animación. Y durante los últimos 10 años los he pasado en Francia. Es decir, ha habido una progresión en el sentido de que había un sector muy incipiente de animación que se quería llamar industria, y de repente se va a Francia y a Francia se ve que hay una capacidad de invertir en IPs y crear IPs, porque la IP tiene esa doble vertiente. Y allí en una empresa llamada PGS estuve gestionando toda la comercialización de productos como Miraculous Ladybug, como Avina las ardillas, etcétera, etcétera. En primer lugar, lo que te das cuenta es que la animación tiene una ventaja respecto, cada vez menos, pero sí tiene una ventaja respecto a cualquier otro formato, que es que se decodifica igual en cualquier país del mundo. No hay un actor que está hablando y que se le tiene que doblar, eso es un monigote que está hablando, con lo cual tiene un potencial internacional muy claro. Entonces, hay dos vertientes. Una vertiente que es la creación de una IP y otra vertiente que es cómo se puede adaptar una IP existente a una necesidad de mercado. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando con SuperThings, es una IP que ha conectado muy bien en muchos países y eso da una sensación de una cierta seguridad a todos los players que puedan estar y la capacidad de ver que hay un potencial. Y una IP puede venir del mundo del editorial, como en el caso del Principito, puede venir del mundo del peluche, como en el caso de Monchichi, etc., etc. Y por otro lado, ¿cómo se hace que una IP pueda convertirse en algo grande? Que sería el caso de Miraculous Ladybug. Entonces, eso se ha ido de algún modo fragmentando y todo iba muy dirigido a un criterio uniforme de una serie de compradores, primero canales de televisión, después plataformas, etcétera, etcétera, que de algún modo se unificaba. Y entonces, el rol del distribuidor, del gestor de marcas, era de algún modo uniformizar el contenido para que éste pudiera llegar no tanto
al consumidor final, pero sí a los intermediarios que decidían. Entonces había toda una serie de parámetros de formato, de temáticas, de valores, etcétera, etcétera. Ahora con la fragmentación es verdad que es muy difícil que alguien pueda apostar por algo que no ha demostrado que tiene potencial para triunfar, con lo cual sí que hay una tendencia en que todo el mundo se quiere apoyar con propiedades preexistentes, como podría ser el caso de SuperThings, pero también hay la posibilidad de dar valor desde cero vía plataformas digitales, etc. Con lo cual, la estrategia digital es fundamental para posicionar un producto y para ver qué capacidad de conectividad puede tener. Al final, hace 5 años nadie hubiese podido imaginar que Cocomelon habría hecho yo me cuesta creerlo, ¿sabes? O sea, pero intentamos de algún modo que vía esta fragmentación tejer estrategias, pero también la fragmentación ha pasado en todos los ámbitos. Nosotros ahora mismo estamos distribuyendo contenido de un canal de televisión de Disney que es Baby TV, porque ellos mismos están viendo cómo pues un nicho de mercado se van cerrando tal, y necesitan darle una salida. Vemos cómo jugueteras están invirtiendo directamente en contenido porque necesitan una cierta presencia para que su nuevo proyecto pues llegue a buen fin. Y entonces, sí, entiendo que es una oportunidad también para que todos los distintos actores, antes era todo muy horizontal, estaba el comprador, estaba el de los juguetes, estaba el del licensing. Y ahora, de algún modo, todo se va intermezclando, de modo que estas alianzas de las que hablaba Diego, pues son mucho más amplias y son mucho más diversas y son mucho menos exclusivas, claro. Gracias. Maripaz. Gracias. Buenas. Bueno, yo voy a hablar un poco de Francia. Estudiando los 3 casos de IP francesas de animación, al final, y hablando con actores del sector, al final la conclusión a la que he llegado es que 3 modelos absolutamente diferentes, como puede ser el de Asterix, con un merchandising masivo desde hace 50 años, donde se ha segmentado por marcas, donde hasta Ils sont fous, ces Romains está registrado y esa frase y se cobra por ello, pasando por el Principito, que es un esquema, digamos, más antiguo, pero más filantrópico y con una utilización de marcas y de merchandising y de otras cuestiones con fines, digamos, no estrictamente lucrativos, o el otro extremo, que es el caso de Persépolis, de Marianne Satrapi, donde por voluntad de la creadora, que además está viva, se ha limitado extremadamente la utilización de marcas, excepto la película, y poco más por voluntad de la propia creadora, pero que sin embargo tiene unos niveles de ingresos pues que se acercan mucho a los de Asterix año a año, que al final la impresión que tengo desde Francia es que los modelos de estrategias de IP en el sector audiovisual, y más específicamente en el de animación, son muy diversos, dependen de tiempos, de creadores y de esquemas, pero que al final, para que sean rentables y sólidos, fundamentalmente lo que hace falta es que el propio producto audiovisual, aquí hablo más de cine, aunque sea cine de animación, tiene que reposarse en una financiación suficiente, que como sabéis en Francia es el caso, por los 500 millones de euros que invierte el CNC en cine, más toda la excepción cultural francesa, más las tasas obligatorias que se paga en las entradas de cine
en la utilización de servicios de televisión y luego una estrategia de internacionalización adecuada y correcta que permite que, pues eso, unas cifras del cine francés, que las industrias creativas representen el 5% del PIB, 130.000 millones de euros anuales, 1.700.000 empleos, 10.400 millones de euros de exportaciones por año, y dentro de esto el sector audiovisual supone 1/3 del total. 309 películas programas en el 24, y en el sector particular de animación, el hecho de que Francia se haya convertido, a mí eso me ha sorprendido, preparando estas jornadas, en el mayor productor de animación de Europa, 18 películas en el 24, y el principal, por primera vez en la historia, parece ser el principal género audiovisual de exportación el año pasado, con casi 12 millones de entradas. En toda esta cuestión, pues, como decía, perdona tu nombre, sí, los derechos de autor en Francia tienen una doble vertiente. Hay los derechos de creación y los patrimoniales, ¿no? Los derechos morales y patrimoniales, lo cual tienen plazos distintos, los 70 años para los patrimoniales. En general hay una gestión muy diversa, pero muy rentable. Y sí, luego hay tiempo, os doy unas cifras de estos 3 ejemplos que he citado. Merci beaucoup. Bueno, pues gracias a todos. Yo lo que voy a hacer ahora es lanzaros una serie de temas y que cada pez coja el que quiera, y si no queréis coger ninguno, bueno, intentad coger alguno. Innovar, y luego dejaremos un momento para preguntas. Uno es, y siendo lo que habías dicho, Diego, es el modelo tradicional. Sí. ¿Qué significa IP? Perdón. Perdón, sí, estoy hablando de IP, que es Intellectual Property. Está fatal, es propiedad intelectual. Sí. Vamos, eso es fallo mío y de formación. Sorry. Perdón. Resumiéndolo muy fácil, si yo hago una película que cuenta la historia del Quijote, no, porque ya sería una IP en sí mismo, de un perro que se ha perdido en los campos, eso es una obra de creación que puede ser maravillosa y te puede encantar. Si yo a ese perro le llamo Lassie, le doy unas características, le doy una personalidad, genero una imagen en torno a ello, desarrollo un plan de exportación, me voy a Planeta para que hable con las editoriales, a Xavi para que busque distribución internacional, buscas televisiones, es cuando se convierte en una propiedad intelectual. Es cuando, no desde una perspectiva jurídica, que probablemente hay una definición más seria, pero para que entendáis la diferencia y el potencial en el valor que tiene. Es Patatas Bonilla en Parásitos. Patatas Bonilla en Parásitos no es una caja de patatas fritas. Es una marca que tiene un potencial que va más allá del producto que hay dentro de la caja. Gracias, Diego. En resumen, es una creación que tiene la capacidad de generar derechos, ¿no? Que tiene la capacidad de generar derechos, ya sea de explotación, de adaptación, cambios de formato, etc. Gracias. Pues, bueno, aclarado esto, temas sobre los que me gustaría escuchar es un poco... enlazando con el tema de las alianzas, cómo el modelo clásico de licencia pues, va desapareciendo y cuál es la forma correcta. Luego los dos, Natalia y Iago, habéis mencionado que el audiovisual, el contenido viaja muy bien, y enlazando con lo que decía Claudia y también luego Xavi, pero ¿cómo arrastráis de otros sectores o qué otros sectores estáis colaborando de forma, digamos, autónoma o improvisada? Habéis hablado de educación, de PortAventura. Sí. ¿De qué otros sectores tiráis? A ver, yo por añadir a estas maravillosas definiciones que han aportado mis compañeros, la IP, que es Intellectual Property, es propiedad intelectual, pero al revés. Es más fácil decir IP que PI, no sé por qué.
Entonces, usamos siempre la terminología inglesa, pero propiedad intelectual es lo que es los productos audiovisuales Nike a las marcas de zapatillas. ¿Vale? Es una propiedad intelectual, algo que se convierte en reconocible, identificable y que se puede licenciar. Es decir, si un perro en la pradera es algo genérico, si es Lassie, todos tenemos la imagen perfectamente en nuestra cabeza de que es Lassie, ¿no? Pues eso se convierte en propiedad intelectual, es identificable, reconocible y puede generar derechos derivados. Hablando de esto, precisamente, el tema de las IPs, por ejemplo, ya he dado algunos de mis compañeros algunas pinceladas, pero bueno, creo que es obvio para todos pensar, por ejemplo, en los parques de atracciones de Disney, ya que hemos comentado PortAventura aquí, pero Disney, Disney empezó haciendo películas y acabó vendiendo camisetas, juegos, series, y luego hicieron parques temáticos y luego hay cruceros temáticos, que yo no he estado en ninguno, pero me da un poco de cringe, casas, no sé a vosotros, hay casas. Tienen casas. Sí, todo eso deriva de ahí. Hay videojuegos. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, estamos relacionados directamente, y es una cosa que sí que la mayoría de las empresas empezamos a tener ya en cuenta a la hora de generar una IP nueva, que es cómo vamos a poder derivar en estas otras patas. Es decir, nuestra IP, nuestro mercado primario quizá, porque es el primero con el que salimos y el que conocemos, es el de la difusión mediática a través de plataformas, televisiones públicas, ahora plataformas digitales, y pensamos en esto, pensamos en una audiencia, pero somos muy conscientes de que esa audiencia hace otras cosas, además de ver contenidos. También los consume de otras maneras. Los consume en forma de juguetes, sobre todo cuando hablamos de IPs que van dirigidas al mundo infantil. Entonces, el mundo de la animación y de las jugueteras va muy de la mano. Y la otra gran pata que es muy obvia es la de los videojuegos. Que no se nos olvide que a nosotros igual, aquí todos hemos jugado algún videojuego seguro, ni que sea el Candy Crush, pero las generaciones jóvenes también pasan mucho tiempo jugando, incluso generando sus propios videojuegos, sus propios contenidos, algunos basados en fanart y cosas que derivan de IPs que ya existen. Entonces es un mercado que se retroalimenta. Aún así, lo que hablábamos antes, el tema de la internacionalización, no solo desbordamos en cuanto a sectores, desbordamos también en cuanto a fronteras. Por lo que hablábamos, son presupuestos caros, nos obliga a tejer alianzas, y ahora Diego igual cuenta algo más de esto, pero son alianzas geográficas por un lado y entre sectores intersectoriales por otro. Sin ello, no solo no podríamos sobrevivir, sino que estaríamos aprovechando un potencial que es muy grande, que es una de las ventajas que tiene la animación. ¿Te paso lo de las alianzas? Me he convertido en el responsable de alianzas de la mesa. El ministro de Alianzas. Quería hablar de Xavi, que menciona Ladybug, que es, yo diría, la IP, porque es una IP impresionante, que es difícil de mantener a nivel alto constantemente, porque las IPs, como todos los negocios, también tienen sus momentos de pico y sus momentos de valle. Porque te das cuenta de que Ladybug es una IP cuando la decisión comercial que nosotros tomamos, y es gracioso cuando DEA Planeta, o Planeta, que es una empresa muy financiera, te dice, pero ¿por qué vamos a meter este dinero en esta cosa? No, es que los ojos de la niña, ¿no?, que es la primera visión de Ladybug, ¿no?, los ojos de Marinette en aquel frame, y dices, voy a meterme en esto de cabeza. Es muy difícil explicarle a un financiero por qué decides con la tripa. Pero en realidad lo que estamos hablando aquí son decisiones con la tripa. O sea, hay muy poquita escenario financiero que pueda hacer justicia para bien o para mal a una inversión de este tipo, ¿no? Cuando hablaba antes de alianzas, decía compartir. No hay más remedio. Para nosotros nunca lo ha habido. Nosotros no somos quizá un estudio, no somos un broadcaster. Nosotros somos alguien que se ha ganado la vida cogiendo una idea y llevándola a muchos sitios, como pasó con Ladybug, por ejemplo, en Sur, Centro y Este de Europa, y haciéndola más grande por la vía de explotar editorial, juguetes, retail, ropa, distribuir el contenido, gestionar el contenido digital, todo para que la suma de todos estos elementos hagan que la marca sea mucho más conocida por la audiencia y que genere más dinero. ¿Qué ocurre? Que es imposible hacerlo solo. Primero, por lo que estabais diciendo, lo habéis dicho todos, la parte financiera es importante. Hablábamos de Francia. En Francia creo que es el único ecosistema a nivel mundial que es capaz de producirse, de financiarse íntegramente cada una de sus producciones. También están encantados de sus obras de arte, con lo cual produce un círculo virtuoso que los convierte en la principal fuerza. Exacto. Pero también decía Yago la parte espiritual, digamos, de esto. Es decir, hay gente, socios, que te pueden aportar otras visiones, otros conocimientos y también, ¿por qué no?, otras herramientas.
Yo no tengo tiempo, ni capacidad, ni conocimiento para estar en China. Un socio chino me va a ayudar muchísimo a hacer que mi marca tenga muchísima más vuelo, llegue a más gente y demás. Quiero deciros una cosa hablando de compartir y llevando esto a la compartición máxima. Nosotros, yo antes bromeaba con lo de la licencia, que también de la licencia también se sale mencionando que la licencia, no me gusta llamarla así. Primero porque se confunde con la licencia de televisión del señor Yago, que te hace un contrato de licencia. Pero me gusta pensar en producto. Hagamos productos derivados, hagamos juguetes o hagamos libros, ¿no? Lo que sea que le va bien a la idea. No todo es lo que le vaya bien. Pensaba en la importancia para construir IP en un entorno como este de fragmentación tan difícil, tan competitivo, son las comunidades. Fijémonos en cosas que tengan ya una base. Hablábamos de la abeja maya, no se puede decir que la abeja maya tenga una comunidad, ¿vale? Porque no está activa, una comunidad implica actividad. Pero Aitana es una comunidad. Super Things es una comunidad. No sé si viene del juguete, si viene de tal, es un poco irrelevante. Puede ser un libro como Juego de Tronos o puede ser un libro como Harry Potter. Es una comunidad. ¿Qué hacen las comunidades? Hablan de ello, publican contenido, llenan todas esas miles de pantallas a las que tú no puedes llegar porque no puedes producir ni te puedes permitir el lujo de poner tu contenido en todas ellas, pero ellos sí hablan, se intercambian, promocionan. Las comunidades son la clave en esta etapa del mundo audiovisual para ser capaz de llegar a todos los sitios donde puedas llegar. ¿Qué es lo difícil? Los ojos de Marinette. Lo difícil es el muñequito de Super Thing que tiene ese encanto, ¿no? Eso es lo difícil, con lo cual, al final, lo difícil viene siendo lo mismo que era difícil hace 20 o 30 años. Pero se puede hacer, y lo puede hacer cualquiera. Y un señor de Albacete puede llegar a Taiwán o a Croacia, igual que hace 20 años solo lo podía hacer quizá DEA Planeta, Filmax o Motion Pictures, ¿no? Pero hay una posibilidad y realmente es factible hacerse, ¿no? Y yo creo que me he enrollado mucho. Respecto a las comunidades, que es una conversación que estamos teniendo mucho últimamente, cómo han cambiado los targets, como antes veníamos de un mundo de marketing tradicional que partía la sociedad en cachitos, verticales, horizontales, y cuando uno compraba una campaña de publicidad o vendía una campaña de publicidad, iba al cachito de la sociedad que quería, y como ahora estamos en un entorno más, pues eso, de grupos, de burbujas, de comunidades, en los que todos aquellos que son afín a ese elemento tienen más en común que la edad o donde vivan. Si a mí me gusta Pokémon y a este señor va con el Pokémon Go a todos lados, tendrá más que ver con un chaval de 15 años de Kentucky que va por sus caminos cazando Pokémon. Y tendrá mucho más lenguaje en común y tendrá muchas más referencias comunes que esto con es cierto, gente que demográficamente. Esto lo hago. Pero es así. Lo cual nos abre una cosa muy interesante. Hace unos años, intentar levantar una IP frente a monstruos como Disney era tremendamente difícil. Tremendamente difícil. ¿Qué poder tenías tú de llegar ya no a distribuir el contenido, sino cuando ya tú conseguías y te ibas al retail, no al retail, voy a ir un paso antes, al licenciatario, al juguetero, dices, oiga, que yo tengo una serie muy buena, hago un juguete de mi serie, y dices, no, macho, viene Disney con las princesas tal y cual, yo lo que me sobre de Disney ya sí eso hablamos. Pero es que luego te vas al retail y el retail dice, no, yo no me voy a arriesgar. Yo lo que voy a poner es lo de Disney, que sé que lo voy a vender. Lo tuyo da camino. Claro, hoy en día la barrera de acceso a través de lo digital, de las redes, permite, y sobre todo de las comunidades, permite ir a esas comunidades. Que tú puedes ir a la comunidad de Call of Duty, como hablamos de un videojuego, pero puedes ir a una comunidad más pequeña, como puede ser Among Us, que igual de los mayores de 40 años, la mayor parte no saben ni qué es eso, pero mucho dinero. Entonces, vivimos un momento que es fastidiado porque cuesta obtener los insights, la información, pero al mismo tiempo es cuando es más posible que se generen nuevas IPs, lo que preguntabas antes. Desde un libro, nosotros ahora hemos seleccionado un proyecto que es Antón Piñón, que se basa en una colección de cuentos española, pero que el detonante de que haya una obra audiovisual ha sido la televisión pública japonesa, que en una feria del libro se fue a buscar a quien tenía los derechos y dijo, aquí hay una serie y yo quiero participar. Y a raíz de que la televisión pública japonesa ha dicho eso,
el resto de la industria europea hemos dicho, hombre, pues si la televisión pública japonesa ve que hay algo aquí, va a ser que hay que prestar la atención, ¿no? O sea que yo creo que es un momento que realmente en el caos hay muchas posibilidades. Muchas gracias. Quédatelo tú. ¿Queréis? Estamos casi acabando y no hemos hablado de inteligencia artificial ni de nada, o sea que... Yo quiero volver atrás solo un segundito. Claudia. Quiero volver atrás un segundito porque de verdad hay un tema del que me gustaría hablar y... No, y Xavi también. Igual que estamos hablando de que es un momento de máximas oportunidades, también creo que estamos en un momento en el que hemos identificado, en España particularmente, una cierta descapitalización en términos de propiedad intelectual. Precisamente porque hay mucha voluntad por encontrar nuevas propiedades intelectuales, las plataformas son cada vez más agresivas, los grandes estudios son cada vez más agresivos por hacerse con los derechos absolutos sobre las nuevas propiedades intelectuales que pueden tener un potencial internacional. Esto es algo que en Francia, por ejemplo, tienen más claro y que... en lo que creo que nosotros podemos tener un margen de mejora. Es muy fácil que se nos nuble la vista con una oferta muy jugosa que implica perder el control absoluto sobre tu IP. Y precisamente en todos los casos de éxito que nosotros que todas estas empresas hemos podido experimentar ha sido porque la IP se ha gestionado bien y de forma inteligente desde el primer momento. Entonces, simplemente eso, creo que es algo que tenemos que tener siempre en la cabeza para no cometer, el que se puede convertir en el mayor error de nuestra compañía, ¿no? Simplemente quería añadir eso. Pensar antes de firmar, ¿no? Sí. Pensar mucho antes de firmar. Y calma. Y calma. Gracias, Xavi. Sí, yo solo para añadir una pequeña cosa, porque va muy relacionado con lo que venían diciendo, sobre todo Diego y Iago. Es verdad que vamos de un modelo donde había... Es decir, era difícil competir con Disney, era difícil entrar en Disney, pero al final era un modelo muy acotado, de unos gatekeepers que de algún modo decidían. Eso se ha democratizado y ahora, obviamente, necesitas... tienes la capacidad de llegar a mucha más gente, pero el producto de algún modo se tiene que defender, o la IP se tiene que defender sola, con lo cual siempre tienes que saber quién la tiene que ver, en primer lugar, para que eso de un modo más o menos orgánico pueda dar a entender que ya hay algo, ¿no? Gracias. Sí, quizás... ¿Te puedo cortar también? Tengo una pregunta para ti y además si la puedes añadir, la leo tal cual. Si tenemos una idea de obra de animación a crear en España, pero queremos disponer de ayuda económica del músculo e interés francés en potenciar la industria de la animación, ¿qué hoja de ruta propondría y con qué organismos franceses? Sí, si es muy larga, yo la hoja de ruta la conoce muy bien ICEX y no consigo sacarla adelante. Tengo una propuesta insistente por parte francesa de crear una gran jornada de difusión y promoción del cine o de los productos audiovisuales españoles en Francia, en París, que es algo que están empeñados, que implique contactos de coproducción, distribución, incentivos y intercambio de experiencias, como por ejemplo en el sector de la animación, como Francia está optando por la innovación tecnológica y esto es marca francesa, por la educación, por crear centros educativos de excelencia. España está basándose más en la atracción de rodajes. Creo que realmente hay sinergias importantes, hay una gran curiosidad por los productos audiovisuales españoles en Francia y se puede acceder a financiación francesa 100%, tanto siendo 100% españoles, aunque hay menos fondos cuando se es 100% extranjero, pero es uno de los 3 países que pueden acceder a financiación pública siendo productos 100% españoles, como para relanzar los productos de coproducción, que no es solo de circunstancias, sino coproducción cultural, mezcla de actores, unión de directores, etcétera, etcétera, que es lo que siempre me repiten como un mantra. Muchas gracias, Maripaz. Natalie, ¿tú querías intervenir? No, yo si hablamos de IA lo digo, si no, no. O sea, ¿queréis o no queréis?
No, mira, yo sobre el tema de la IA, porque creo que además dentro del sector audiovisual los más afectados o los primeros que hemos empezado a utilizar la IA de manera frecuente antes de que fuera IA generativa, ahora la IA generativa también supone una amenaza, no nos vamos a engañar, pero también supone un potencial y un reto que hay que saber aprovechar. Pero nosotros venimos utilizando inteligencia artificial desde que todavía se esculpía en piedra. Hace muchísimos años que lo utilizamos, pero para procesos sobre todo tecnológicos. La animación, al contrario de lo que parezca o lo que haya podido parecer, todavía se hace de animación tradicional, pero muy poquita ya, se hace todo con software. Y por tanto somos un sector muy tecnológico y que tenemos que estar, como decías tú al principio en tu introducción, innovando constantemente porque nuestra industria es muy competitiva. Si alguien, y yo no sé si recordaréis, cuando se estrenó Rapunzel, siempre la pongo de ejemplo porque el pelo de Rapunzel costó 40 millones. Con 40 millones, que era solo una parte pequeña del presupuesto que costó Rapunzel, en España se producen ¿cuántas películas, Yago? Unas cuantas, ¿vale? Entonces, ¿por qué os comento esto? Porque cuando se hizo el pelo de Rapunzel fue como la gran novedad. Hasta entonces, no sé si lo recordaréis los que veíais animación o tengáis nanos en casa, los pelos de animación eran como cascos, ¿no? Y iba pintado el pelo encima. Y luego de pronto llega Rapunzel y su pelo hace estas cosas. Todo esto no era IA, eran algoritmos y se empezó a hacer ahí. Y claro, una vez la gente se acostumbró a ver eso, ya no quería ver pelos casco, quería ver pelos. Entonces, esto nos empuja como industria a estar continuamente innovando tecnológicamente. Y con la IA no va a ser distinto, de hecho no lo está siendo. Entonces, yo estoy muy a favor de que introduzcamos la IA en todos aquellos procesos tecnológicos que sean repetitivos y donde sustituyan mecánicas que se hacen mejor con IA que con un humano. Pero, y este es el gran pero, sobre todo hablando de propiedad intelectual, la creatividad humana y la protección de la IP y del creador de la IP tiene que estar en el centro de ese proceso. Y es una cosa que, hablando de democratizar, hablando de comunidades, hablando de fanart, hablando de, recordaréis el boom hace poco del momento Miyazaki ChatGPT, ¿no? Que de pronto se llenaron las redes de imágenes al estilo de, ¿no? Miyazaki. Bueno, ¿lo consideramos apropiación de propiedad intelectual o no? ¿Un estilo se puede registrar? En teoría no, pero todo era reconocible como tal. Bueno, corremos ese riesgo que esa democratización mal entendida o mal utilizada acabe desvirtuando lo que es la creación de propiedad intelectual. Y yo creo que ahí, y apoyo totalmente el modelo francés, la educación es el gran melón. Hay que enseñar a los niños lo que es la IA, hay que enseñar a los niños lo que es la creatividad, hay que enseñarles dónde se cruzan y dónde deberían mantenerse separadas y hay que enseñarle el respeto por el esfuerzo y la creatividad humana como algo singularmente humano. ¿Vale? Entonces yo ahí... Esta es mi visión de la IA. No sé si queréis aportar algo más. Has dicho todo. Dice que lo he dicho todo fenomenal. No, pero creo que es el gran melón, ¿no? Xavi tiene algo. Es verdad que la inteligencia artificial es muy eficiente y te ayuda en muchos procesos, pero siempre hay una falta de intención. Al final lo que define que es una obra, que es una creación, es una cierta intención de expresar algo. La IP básicamente sigue órdenes. Y hablando de la educación, obviamente el pensamiento crítico es muy importante porque tú puedes pedirle algo a alguien siempre y cuando tú sepas lo que quieres. Porque si le dejas de hacer, pues bueno, te sale por aquí, por allí y tal. Entonces, sí que es una herramienta útil, pero estamos todavía en un ámbito donde se está intentando, vía pues, huelgas de guionistas en Estados Unidos, etcétera, proteger la creación humana. Pero al final, el que haya una ausencia de intención, por muy bueno que un contenido pueda ser, seguramente va a decantar la balanza. Yo añadiría eso que dices, que me parece muy interesante. Cuando hablábamos antes de cómo internacionalizarlo pero no perder el foco local, eso solo lo pueden hacer los humanos, porque la IA al final bebe de unas fuentes que son globales y tiende a homogeneizar los contenidos. Si queremos mantener nuestra visión, nuestra cultura, tal, solo la intención humana, esa creatividad es lo que lo va a permitir, entonces hay que protegerlo. Pero va genial para hacer brainstormings, por ejemplo. Pues también un proceso que me gustaría hacer tal, dame ideas. Hombre, pues sí, te acaba dando ideas buenas, pero al final son puntos de partida, ¿no? Y dices, bueno, y ahora esta idea, pues hasta el final, ¿no? Ya me la vendes tú y tal. A un comprador artificial para que lo vea un niño artificial. Nosotros lo utilizamos sin ánimo de ofender y porque claro, evidentemente esto es siempre arenas movedizas, ¿no? ¿En qué utilizas la IA? Para nosotros, por ejemplo, que lanzamos un contenido
digital que tenemos que publicar en varios países, es decir, toda Europa al final es que tienes que publicar en 12 idiomas. La IA es fantástica para eso, siempre contando con los derechos de las voces originales, tú puedes publicar simultáneamente, no es tan automático como todos sabéis los que estáis haciendo doblaje con esto, pero se puede hacer, puedes producir vídeos simultáneamente en muchos idiomas y lanzarlos el mismo día. A nivel económico es imposible que tú puedas doblar al polaco, al húngaro y al checo, porque no, sinceramente los números no dan, pero de esta manera sí, con lo cual ayuda muchísimo a mejorar la percepción y el awareness de las IPs, y para eso creo yo que es fantástica la IA bueno. Gracias. Gracias a todos. Como teníamos poco tiempo, quería daros la oportunidad a alguien ¿tenéis algún comentario? ¿Sí? Si quieres te dejo el micrófono. Espera. ¿Quieres? Te la dejo a ti, si quieres. Sí, ¿podría detallar más a Maripaz sobre el lado filantrópico de la IP, de El Principito? ¿Qué hay detrás de ese aspecto y en qué se traduce? Bueno, ahí tienes el micro. Maripaz. ¿Sí? Sí. Pues luego A ver. escucharé. Bueno, el autor murió en 1944, por lo tanto los derechos de autor vencieron a los 70 años, es decir, en 2014. Desde el 1 de enero de 2015, por lo tanto, El Principito y sus marcas son de dominio público en Francia, lo que significa que la obra original puede ser usada libremente, sin pedir permiso ni pagar derechos. Pero existen adaptaciones, versiones ilustradas, audiovisuales, mercancía oficial, que siguen protegidos por derechos de autor, derechos conexos o de marca, y marcas registradas. Entonces, estas marcas están explotadas por una sociedad civil sin ánimo de lucro, gestionada por los herederos del señor Saint-Exupéry, que se llama Succession Saint-Exupéry. Y estos recursos extraídos de la utilización de estas marcas registradas las dedican en gran parte a fines benéficos, en particular para niños de barrios desfavorecidos, etcétera. A eso me refiero. Creo que Xavi ha llevado la marca, o la conoces muy bien, ¿no? No, yo he vendido la serie, la primera adaptación que se hizo en serie de animación, sí la vendimos nosotros con la empresa francesa. ¿Tú también, Diego, has hecho algo? Con Principito sí, ¿no? Con Atón, sí. Sí. La verdad que es una pedazo de marca, ¿no? Nos repartimos los derechos con Diego. O sea, yo se la hago grande y después él la pilla. Nos gusta lo que hacéis, porque era lo que hacíais, ahora lo seguís haciendo, pero más a escala pequeñita, ¿no? Pero es verdad que El Principito es una marca que ha sabido explotar muy bien toda la parte audiovisual. Creo que ha fallado quizá en conquistar territorios anglosajones, creo que ha pecado un poquito quizá de purista o de arty, como se dice, ¿no? En esto creo que estaban muy bien esas películas y quizá pues le ha faltado esa visión un poquito más internacional, pero ya lo conseguirá seguro, porque será por dinero. O sea que no. Pues muchas gracias. Yo creo que los ponentes están por aquí, aunque se irán pronto, y si alguien tiene alguna pregunta se la puede dirigir. Vamos a parar ya porque hemos empezado con algo de retraso y sé que todos y todas tenéis cosas que hacer. Quería daros las gracias a todos. Ha sido muy enriquecedor y además no han habido, teníais cosas que decir todo el tiempo y muchas más, ¿no? Conocéis fenomenal el sector. Yo creo que nos quedamos con algunos mensajes. Estaba pensando en cómo construir esta Spanish Wave, como la Korean Wave y tal, y qué está haciendo y qué dice que está haciendo. Y se creó la Spain Audiovisual Hub y se han hecho muchas cosas y la verdad es que creo que eso, no es Francia, no somos Francia, pero vamos,
hemos recorrido un camino importante en los últimos años y en eso estamos, ¿no? Es un sector que genera empleo de calidad, innovación y que tira de otros, y encima es cultura y es entretenimiento. Entonces, muchas gracias a todos y gracias al equipo de ICEX. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.